Bonjour enfants. Hola chaparritos, bienvenidos todos a nuestra clase de español. Así que les doy a todos la más cordial bienvenida. Vayan rapidísimo por libreta y lápiz porque vamos a ver un tema buenísimo que les va a servir para el resto de su vida. Adelante. Y para empezar la clase del día de hoy, quisiera comentar, preguntar, interrogar, cuestionar. ¿Qué signos de puntuación conoces? ¿Para qué nos servirán los signos de puntuación? ¿Crees que sea útil a la hora de escribir o a la hora incluso de hablar esos escritos, de leer esos escritos, los signos de puntuación? Así es. Los signos de puntuación tienen una finalidad específica dentro de nuestra lengua española. Nos ayudan a organizar mejor nuestros textos y a explicar de una manera ordenada y coherente lo que nosotros pretendemos decir. Para ello, el tema del día de hoy es el de las comillas. Te voy a pedir de favor, te lo voy a dejar más adelantito para que lo anotes en tu libreta, pero en lo que te voy explicando puedes ir escuchando. ¿Alguna vez has escrito las palabras de alguien más? Es decir, ¿alguna vez has tenido la necesidad de decir tal cual las palabras que alguien más te haya dicho? Precisamente para eso es una de las funciones de las comillas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Para qué nos sirven? ¿Qué son? ¿Y en qué momento las podemos escribir? Y como no podemos hablar de algo que todavía no conocemos, te voy a dar la definición de las comillas. Las comillas son signos de puntuación dobles. Es decir, unas se abren y otras se cierran. ¿Conoces algún signo de puntuación más que se abra y se cierra? Seguramente estarás pensando en los signos de interrogación, los signos de admiración, los paréntesis o incluso los corchetes. Estos signos de puntuación se van a abrir y se van a cerrar cuando sea necesario. Las comillas, por otro lado, nos van a permitir indicar citas textuales. Está complicado el término, ¿no? Sin embargo, las citas textuales es la reproducción tal cual de lo que otra persona dijo, lo que otra persona escribió o lo que otra persona piensa. Es decir, voy a reproducir la cita textual de otro libro, de otro escrito o de lo que alguien más haya dicho. Este tipo de textos va encerrado entre comillas, es decir, si tú quieres decir las palabras de alguien más o escribir tal cual, es decir, es como si copiaras de un texto y lo pusieras en tu propio texto, lo tienes que encerrar entre comillas. En ocasiones les he hecho este signo porque significa precisamente el signo de puntuación que es las comillas. Y estos textos a los cuales les colocamos las comillas se les llaman entrecomillados. Así es, el entrecomillado es el hecho de colocar unas comillas. Ahora, ¿cuándo colocar una comilla? Cuando tú has copiado un texto literal, es decir, completito, sin que le falte ni le agregues ni una sola palabra, y lo has copiado por completo a tu texto, vas a colocar el entrecomillado. ¿Cómo hacerlo? Podemos colocar las comillas cuando inicia la frase o el texto, es decir, antes de la primera palabra, y las comillas que se cierran las vas a colocar al final de la última palabra de tu texto.
Bien, es importante que tengas en mente que para poder realizar el uso de las comillas es a través de la práctica constante de la escritura. Es muy importante que no olvides cuándo colocarlas y ve practicándolo para que cuando llegues a la universidad, por ejemplo, y te veas en la necesidad de utilizar las comillas, lo hagas de manera correcta. Y ahora te voy a dar los 3 tipos de comillas que existen. Así es, no existe solamente uno, existen 3. Las comillas americanas o inglesas, que son las más comunes y en México las utilizamos casi siempre, son aquellas que se van en la parte de arriba del renglón y normalmente utilizamos una comilla doble, es decir, una atrás de la otra. Otro tipo de comillas son las angulares, latinas o españolas. Cualquiera de los 3 términos es correcto. Y son aquellas que normalmente hacen esta forma y la parte del piquito va a la mitad del renglón. Te voy a dejar más adelante un ejemplo para que lo puedas comprender mejor. Y finalmente las comillas simples son aquellas comillas en donde solamente vamos a colocar una y nos sirven normalmente para enmarcar una palabra que se tiene que entrecomillar dentro de un texto entrecomillado. Parece trabalenguas, pero no lo es. Es decir, voy a colocar una palabra entrecomillada dentro de un texto entrecomillado. Bien, y finalmente les voy a dar ahora las reglas del uso de las comillas. Son 6 diferentes reglas, vamos a ir viendo una por una. La primera de ellas es aquella que nos sirve precisamente para enmarcar citas textuales, es decir, citas que tomamos de otros textos. La segunda regla del uso de las comillas es en los textos narrativos. Textos narrativos, cuentos, leyendas, obras de teatro, etcétera, etcétera. Y en ella vamos a encerrar o entrecomillar los diálogos de los personajes. El tercer uso de las comillas es para indicar dentro de un texto palabras vulgares, palabras impropias o incluso cuando intentamos hablar con sarcasmo, lo podemos hacer utilizando las comillas. Otro uso también de las comillas es para indicar extranjerismos, es decir, palabras tomadas de otra lengua diferente y plasmadas en nuestro texto. El cuarto uso de las comillas es para indicar en nuestros escritos títulos de otros textos diferentes. El quinto uso de las comillas nos sirve precisamente para definir o explicar palabras que en ocasiones no son tan comunes o no son tan fáciles. Por ejemplo, recordarán ustedes cuando definí la palabra ósculo. La palabra ósculo, que no es tan conocida en nuestra lengua española, pero sí es usada, significa beso. Si yo la hubiera querido escribir, la tendría que escribir entre comillas porque la voy a explicar. Y finalmente, el sexto uso de las comillas es para explicar textos de otras lenguas. Es decir, si nosotros en nuestros escritos necesitamos hablar en inglés, en francés, en alemán, en chino, en la lengua que ustedes quieran,
lo podemos hacer utilizando las comillas. Bien, chaparritos, con eso hemos llegado al final de nuestro video. Espero solamente que haya quedado claro. Si tienes alguna duda, con todo el gusto del mundo en nuestras clases las podemos definir. Te pido de favor, a lo mejor ahorita en este momento no tienes tan claro en qué momento usar las comillas, pero si tienes alguna idea, hazla. Cuando necesites en tus textos utilizarlas, utilízalas, no importa, así sea para contarle a tu mejor amigo o a tu mejor amiga a las palabras que te dijo tu mamá o las que dijo otra persona. Utiliza las comillas para que poco a poco vayas acostumbrándote a utilizarlas en tus textos. Y finalmente, chaparritos, como lo dijimos al principio, este tipo de reglas ortográficas y de signos de puntuación nos sirven para dar claridad y un mejor sentido a nuestros textos. Estoy seguro que la mayoría de ustedes lo hará, y lo hará bastante bien, porque son niños a los que les gusta escribir de manera correcta. Chaparritos, les mando un abrazo bien grande, cuídense mucho, hasta la próxima.